Adelante. Es de poniendo la pantalla, ¿verdad? Adelante, sí. Bueno, el día de hoy presentaré nuestra propuesta de blencamida y ácido adípico para la preparación de un cocristal con el fin de aumentar la solubilidad a través del método de molienda asistida por solvente. Antes de comenzar con la propuesta, me gustaría definir lo que es un cocristal. A diferencia de una mezcla física, un cocristal es un sistema sólido, un sistema cristalino en el que nuestro fármaco y coformador se encuentran en la misma red cristalina en una proporción estequiométrica diferente. Lo que la forma o que lo mantiene unida son principalmente puentes de hidrógeno, lo que permite poder cambiar sus propiedades físicas sin alterar la estructura molecular ni el efecto farmacológico del fármaco. Hablando un poco en el contexto de México, se estima que hay más de 14 millones de personas que tienen diabetes tipo 2, de las cuales un 32,8% padecen complicaciones graves como ceguera, insuficiencia renal o incluso amputaciones. En este aspecto, la glibenclamida se ha mantenido durante un tiempo como el segundo fármaco más prescribido para combatir esta enfermedad. Esto debido a cómo reduce la glucosa sanguínea, estimulando la secreción de insulina. La leblencamida es un fármaco clase 2 según la clasificación BCS. Básicamente significa que tiene una solubilidad baja y una permeabilidad alta. Específicamente su solubilidad es de 4 miligramos por litro y su permeabilidad de 4,7. En conjunto, esto le da una biodisponibilidad del 70%, lo cual se considera bajo o inconsistente. Para poder combatir esta limitante o problemática, se recurren a diferentes estrategias, entre ellas la formación de cocristales. Ahora explicaré por qué es que los cocristales son más solubles que los fármacos puros. Bueno, el principal factor es la energía libre de disolución. Esta energía libre de disolución, mientras más baja o negativa sea, significa que el proceso o el paso del estado sólido al estado disuelto ocurre de manera más espontánea. La contribución entálpica se divide principalmente en dos partes. La primera es que la red cristalina del cocristal es menos estable y más débil para romperse. Y la segunda es como en la disolución, las interacciones entre soluto y solvente liberan energía, haciendo que la solvatación sea más favorable. También está el aumento de entropía o de desorden, lo cual favorece aún más la disolución. En conjunto, estos factores hacen que la energía libre de disolución de nuestro cocristal sea menor o más negativa a la de nuestro fármaco, aumentando así la solubilidad. Para, como artículo base, utilizamos este estudio donde se sintetiza un cocristal de blencamida con el ácido malónico, en el que se verifica su correcta formación a través de las técnicas de DSC, FTIR y DRX. El principal resultado es el aumento o la duplicación de solubilidad en comparación al fármaco puro. Para este proyecto, mi equipo y yo realizamos diferentes investigaciones con el fin de analizar los conformadores que se han utilizado con nuestro fármaco en diferentes investigaciones. Nos centramos en la similitud estructural y la compatibilidad de los grupos funcionales de los conformadores usados y después de analizar cada uno de ellos nos dimos cuenta de que no existe ningún reporte o investigación publicada que se use este conformador específico de ácido adípico. Lo escogimos debido a que este coformador tiene características ideales para favorecer la formación de un cocristal, específicamente su punto de fusión, mejorando así la fase sólida sin comprometer la seguridad de compuesto. A continuación podemos observar la estructura de nuestro conformador, el ácido adípico, donde podemos resaltar que tiene dos grupos funcionales de ácido carboxílico y una solubilidad de 23 gramos sobre litro a 25 grados centígrados. Ahora pasaremos a hablar de nuevo a la importancia de los puentes de hidrógeno y por qué estos son los principales que forman un cocristal. Bueno, esto es básicamente porque permiten que nuestro fármaco y nuestro conformador se ensamblen en una estructura nueva y con un diferente orden que mantiene la eficacia química del fármaco, pero mejora radicalmente su rendimiento físico o su solubilidad. A continuación, en estas imágenes podemos observar los distintos receptores y donadores de estos puentes de hidrógeno,
de nuestros materiales puros. Después, mediante Python, generamos una aproximación tridimensional para predecir la formación de estos puentes de hidrógeno. El sistema nos dio como resultado estos puentes de hidrógeno que son los más probables, en donde se observa una entre los aceptores y donadores de 3,24 angstroms, lo que sugiere una disposición favorable para la formación de puentes de hidrógeno. Después, utilizamos un modelo de Machine Learning de redes neuronales en grafos, entrenado con más de 3.000 pares de moléculas, operando con una capacidad predictiva del 76%. En el caso específico de la glibenclamida con el ácido adípico, se obtuvo un score de 0,638. Es importante resaltar diferentes aspectos de este score, y es que no indica la probabilidad de éxito del cocristal, sino más bien es un valor de compatibilidad. ¿Por qué este valor es intermedio o tiene este valor? Bueno, precisamente por dos principales factores. El primero es la diferencia de tamaño entre las moléculas, y el segundo es que ambas moléculas tienen un gran número de aceptores o receptores de puentes de hidrógeno. Es por esto que compiten por las mismas interacciones. Sin embargo, este valor supera el umbral de 0,5, lo que hace que el modelo sugiera que la formación de cristal es posible y no se descarta su obtención experimental. Durante nuestra investigación para determinar el mejor método para la síntesis del cristal, estudiamos los diferentes métodos utilizados en nuestros artículos base, en donde comparamos sus condiciones, ventajas y desventajas. Después de hacer las respectivas comparaciones y hablarlo como equipo, nos decidimos por el método de molienda asistida por solvente. Esto debido a que favorece directamente la formación de ecocristales, incrementando la solubilidad, además de que aprovecha la compatibilidad de los grupos funcionales de cada molécula. Además de esta su ventaja sobre otros métodos, como la evaporación, ya que esta no depende de la disolución completa y utiliza energía mecánica para romper las redes cristalinas que estaban preexistentes. Estos serían los pasos en caso de el método para la preparación de síntesis de ecocristal. Primero tendríamos que hacer una preparación que es básicamente medir la cantidad de coformador y fármaco. En este caso específico sería 98,8 miligramos de glibenclamida y 29,23 miligramos de ácido adípico con una relación molar 1:1. Después se irían agregando gotas de solvente a la par que se está moliendo por 30 minutos hasta la evaporación completa del solvente. Después de esto, estarían durante un secado durante 24 horas y después obtendríamos nuestro cocristal con una nueva fase sólida. Los patrones de difracción de DRX muestra picos específicos conformando así la naturaleza cristalina de la glibenclamida y el ácido adípico. Pero este gráfico también sirve como una línea base para confirmar la creación de una nueva red cristalina si lo hacemos, si vemos el espectro del cocristal. ¿Qué deberíamos ver en caso de una correcta síntesis? Bueno, serían picos únicos que no estén ni en nuestro conformador ni en nuestro fármaco, confirmando así una nueva fase sólida. Para los termogramas de DSC, calculamos los puntos de fusión de los materiales puros. La glibenclamida está alrededor de los 175 grados centígrados y el ácido adípico en un intervalo de 160 a 165 grados centígrados. Nuevamente, estos picos sirven como referencia, ya que en caso de que la correcta formación del síntesis de cocristal debería aparecer un punto de fusión único y distinto a los materiales puros, confirmando así nuevamente la obtención de una nueva fase sólida. Después hicimos los perfiles espectrales de UV de glibenclamida y ácido adípico. Estos precisamente muestran comportamientos diferentes que permiten la interpretación de ambos componentes. Si observamos el intervalo de 240 y 250 nanómetros, podemos observar el comportamiento del ácido adípico es una absorbancia mínima y constante, mientras que la de la glibenclamida se mantiene en aumento. Este intervalo sería ideal para hacer estudios de solubilidad sin que interfiera precisamente nuestro coformador. Para validar o respaldar nuestra metodología, analizamos adicionalmente un sistema experimental basado en diclofenaco y L-prolina. A continuación detallaremos los protocolos seguidos y los resultados obtenidos en el laboratorio. El método fue el mismo. Usamos molienda asistida por solvente. Los pasos fueron los mismos.
un pesado de el conformador y el fármaco, después ir moler durante 20 minutos, a la par que van agregando gotas del solvente, que en este caso fue etanol, para después tener 24 horas en el secado y obtener finalmente el cocristal. Para confirmar la correcta síntesis de nuestro cristal hicimos diferentes caracterizaciones a través de diferentes técnicas. La primera que hicimos fue de RX, donde deberíamos confirmar la formación de una nueva estructura cristalina, que en este caso se confirma de la manera en la que podemos observar picos únicos que no aparecen en nuestro formador ni en nuestro fármaco, confirmando así una estructura cristalina, una red cristalina única y una nueva fase sólida, como debería ser. Después usamos una caracterización mediante FTIR para la validación de la formación de puentes de hidrógeno entre nuestro conformador y nuestro fármaco. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, si observamos el desplazamiento de los grupos funcionales que contienen receptores y donadores de puentes de hidrógeno, podemos observar cómo su desplazamiento está hacia números de onda menores, lo que sugiere una aparición de una interacción entre nuestro conformador y nuestro fármaco, que precisamente serían los puentes de hidrógeno. Después están los termogramas de SC, donde se observó que el cristal presenta un comportamiento diferente al de sus componentes puros, lo cual indica la formación nuevamente de una nueva fase sólida, mientras que los termogramas de L-prolina y diclofenaco hidrolizado presentan puntos de fusión de 225 centígrados y 168. El cocristal presenta un punto de fusión único endotérmico de 150 grados centígrados. Finalmente, para calcular la solubilidad, primero tuvimos que formar una curva de calibración de diclofenaco hidrolizado a través de la técnica de UV-Vis. Lo hicimos en un medio de agua etanol y la absorbancia fue medida en 276 nanómetros a través de 7 diferentes concentraciones de DFA hidrolizado. Esta curva nos ayuda a hacer el cálculo para calcular la solubilidad de nuestro fármaco puro y de nuestro ecocristal para hacer la comparación de que se aumentó o no la solubilidad. Finalmente, ya después de los cálculos y toda la matemática, logramos obtener estos valores de solubilidad, donde podemos observar cómo nuestro cocristal tiene una solubilidad 3.38 veces mayor en comparación a nuestro fármaco puro, lo que básicamente es el resultado que esperábamos y confirma finalmente la correcta síntesis del cocristal. Esto fue todo por la presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Si te puedes regresar a tu presentación, por favor. ¿Podrías Ah, poner claro. la imagen donde tienes el procedimiento de formación ah, del diclofenaco con prolina? Del, Sí, la claro. primera. Ahí, Ah, correcto. ahí, sí. Ok. ah, ¿Qué tipo de compuesto es el diclofenaco? ¿Qué tipo de compuesto? O sea, Sí, pu- esa es la fórmula del diclofenaco, la que aparece ahí. sí, sí, presenta los grupos funcionales y también se muestra el de conformador, que en este caso fue la prolina, precisamente. No, sí, no estoy seguro si sea correcta esa fórmula y tienen que tener cuidado si lo han hecho con inteligencia artificial que esté poniendo cualquier cosa. Porque cuando vas a hacer la hidrólisis, ¿qué significa que estás haciendo la hidrólisis? Que uf, utilizamos O sea, el sí, cuando dices tienes diclofenaco eh, sódico, ¿qué tipo de compuesto es ese? diclofenaco sólido. Sódico, ¿no? Parten Ah, de diclofenaco sódico. ah, ¿Qué tipo de sí. compuesto es? El tipo de compuesto, mm, no sabría decirle, la verdad, no analizamos muy bien lo que es la parte de estos, no nos centramos mucho en la parte de los compuestos utilizados en los métodos de preparación de experimentación, sino buscamos cómo respaldar la idea de que los cristales aumentan la solubilidad. Así que no indagamos mucho en estos precisos fármacos y en este A ver, preciso pero fármaco.
Si tú estás trabajando con una sustancia en el laboratorio y vas a hacer un Claro, procedimiento, tienes que saber exactamente lo que está pasando, ¿no? Cuando dices claro, voy a hacer una hidrólisis, ¿qué significa que estás haciendo una hidrólisis? que es, mm, mm, no sabría responderle en este momento, a decir verdad. Ok, ¿y cómo sabes que lo que estás obteniendo es el diclofenaco? ¿Qué- Es que, o sea, por el análisis precisamente, o sea, pues, o sea, el diclofenaco, como que, por así decirlo, tengo entendido que no lo sintetizamos como tal. O Ujú, sea, utilizamos el diclofenaco hidrolizado como, sí, como un medio para calcular solubilidad. ok, pero ¿cómo Porque, sabes que tú partes del diclofenaco sódico? ¿Cómo sabes que lo que estás obteniendo es lo que quieres? Que sí es el diclofenaco ya hidrolizado. eh, mm, po- como que se pueden hacer a través de diferentes análisis y comparaciones ¿Cómo cuáles? ¿Cómo con cuáles? literaturas. Ok, Pues uno de ellos comparar un... sería la solubilidad, precisamente. Bueno, no, la solubilidad no es una manera de saber si tienes o no un compuesto, ¿no? Bueno, a través de diferentes técnicas como el DRX o también está el Ok, PGTIR para tienes las que ya los grupos hiciste, ¿no? funcionales. Exacto. Sí, Son correcto. las mismas técnicas que tú hiciste son las que podrías usar para determinar si tienes efectivamente, ¿no? El diclofenaco que estás buscando, que es el hidrolizado. Claro. Entonces sí es importante saber qué estás haciendo y hacer un análisis crítico de tus resultados, ¿no? Claro, pero precisamente, por así decirlo, estos valores de literatura no fueron medidos por nosotros, precisamente, fueron experimentales, pero no medidos por nosotros. Los datos fueron dados y nosotros los verificamos. Los únicos que nosotros medimos de manera directa fueron las del cocristal. Mm. O sea, no hicieron la hidrólisis, pero no hicieron la caracterización del diclofenaco. No, Mm, ok. Pero sí usaron el diclofenaco para hacer la disolución, ¿no? O sea, si te vas eh, a los experimentos de solubilidad, sí, hicimos la medición en la curva de calibración del diclofenaco idealizado y lo usamos ok. para hacer la curva de calibración. ¿Y cómo hicieron esa curva de calibración? ¿Cómo la construyeron? Bueno, una vez que teníamos el diclofenaco idealizado, lo hicimos a partir de evaporaciones en diferentes concentraciones de entre 5 y 70 partes por millón para obtener el espectro UV-Vis, obtener la absorbancia máxima y hacer la curva de Mm, calibración para después hacer las mediciones del diclofenaco hidrolizado, del ujú, fármaco puro y del cristal que debían estar dentro de esta curva. Y ya. ya después, Ahora, si el ya, diclofenaco es una sustancia que tiene tan baja solubilidad, ¿cómo le hicieron para construir la curva de calibración? pues, o sea, pues, o sea, eso no sé si es una limitante, precisamente porque, o sea, sí podemos hablar de la solubilidad, pero que sea baja la solubilidad, no creo que sea un impedimento para que pueda ser medida con este método, precisamente. Bueno, o sea, reformulando la pregunta, ¿cómo disolvieron el diclofenaco? Si no es tan soluble en agua. Ah, porque fue en el medio de agua metanol, precisamente. Mm, claro, exacto. Entonces, pues ahí está, ¿no? Si quieres hacer una cuantificación, tienes que llevarlo a un medio soluble. Y si no es tan Claro. soluble, le estás ayudando con el solvente especial para ese propósito. Ok, esa es tu curva de calibración. ¿Cuál punto corresponde a la muestra de suco cristal? Ah, esta no muestra la del cocristal. Estas son únicamente los puntos que se ven, son las de las concentraciones usadas para formar la curva. Ujú. ¿Y Pero tienes las curvas de UV visible? sí las tengo, pero no están en la presentación. Únicamente se muestra la curva de calibración. Pero Sí, una si recomendación quieres sería que preguntar, estuvieran junta con esta, ¿no? O sea, que yo quiero ver dónde estás midiendo, cómo es la secuencia del UV visible de cada una de estas concentraciones para ver qué hay.
perfectamente una correlación entre concentración y la curva, ¿no? O sea que si normalizaras Claro, todas la concentración deberían coincidir una sobre otra para ver que no hay efectos de agregación y ese tipo de cosas. pero precisamente eso fue lo que hicimos en la parte de, o sea, toda la parte de del cálculo, pero precisamente precisamente en el espectro de Webis nos había salido que nuestro cristal había estado por encima de la curva, por lo cual tuvimos que diluirlo para que esté dentro de la curva de calibración y poder hacer los cálculos con la línea de la recta, Muy bien. pero creo que Ok, debe haber agregado. correcto. Ok, gracias. Hola equipo 3, déjenme detener la grabación.